recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos en este espacio Conoce los tesoros que resguarda la Biblioteca Pública Piloto en sus colecciones, preservando el patrimonio sonoro de Medellín. Conversan Cristina Gutiérrez, Juan David Álvarez y María Alejandra Garavito. Juan David Álvarez Cano es técnico en informática musical con experiencia en digitalización o restauración digital y preservación digital de materiales fonográficos. Elizabeth Cristina Gutiérrez es politóloga con experiencia en investigación y descripción de acervos históricos, estudiante del máster en gestión de la información documental. María Alejandra Garavito es conservadora y restauradora de bienes culturales muebles, especialista en conservación y restauración de material fotográfico, especialista en sostenibilidad de museos e instituciones culturales, con experiencia en la conservación y preservación de colecciones de carácter patrimonial, estudiante de la maestría en bioclimática. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, Ah, sí, sí, qué sí. bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio para contarles un poco lo que la Biblioteca Pública Piloto hace pues con el material sonoro que resguarda. Entonces, nosotros pues venimos a contarles un poco de ese tema. Venimos a contarles qué es lo que hacemos con ese material fonográfico y por qué es tan importante para la biblioteca este tipo de materiales pues un poco diferentes a los libros, que uno esperaría que en las bibliotecas pues solo haya libros, pero la Biblioteca Pública Piloto tiene una particularidad y es que aparte de esta gran colección de libros, pues tiene una colección fotográfica, un archivo fotográfico, tiene una sala Antioquia, que es donde se resguardan pues todos estos materiales que son inherentes pues a la producción antioqueña, y dentro de esos materiales encontramos algo muy particular que se llaman los fondos personales. Estos fondos personales son de distintas personalidades, pueden ser intelectuales, políticos, abogados, ¿no? Y dentro de esos fondos personales, que es lo que conocemos como un archivo personal, encontramos este tipo de materiales. En el caso nuestro, vamos a contarles un poco del archivo personal de Belisario Betancur, que es el que en este caso estamos trabajando, llevamos trabajándolo más o menos desde el 18. 2018, más o menos, comenzamos a trabajarlo. Para trabajar este fondo, pues nos hemos presentado a diversas becas que ha entregado la Nación, el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Cultura, para poder hacer todos los procesos de restauración digital, que les hablará un poco Juan David, y de descripción de esos materiales, que es un poco lo que hablaremos con Cristina. Entonces, así a grosso modo, la biblioteca también tiene un archivo de voces que comenzó a desarrollar desde 1980. 80. Desde 1975. 75. En inicio, este archivo sonoro, ¿qué contiene? Bueno, el archivo sonoro de la Biblioteca Pública Piloto, como dijo mi compañera Alejandra, contiene grabaciones sonoras principalmente en este formato. Muchos de ustedes lo pueden conocer. Este es cassette de audio, cinta magnética. Y de esos tenemos aproximadamente 4.500 cassettes con las memorias institucionales, conferencias que se han hecho en la biblioteca desde el año de 1975. En este archivo de voces podemos encontrar la memoria de grandes escritores como por ejemplo lo fueron Fernando Vallejo, tenemos a Manuel Puig, Camilo José Cela, tenemos una de las pocas grabaciones de Jorge Luis Borges cuando estuvo aquí en Medellín
justamente. También tenemos conferencias de varios intelectuales que hablaron de temas diversos como por ejemplo sociedad política, ecología, arquitectura, artes, filosofía. Este primer acervo que llamamos el archivo de voces de la biblioteca son conferencias que están hasta el 2007. Hasta el 2007. Ya después de esto ya se comenzó a implementar medios digitales para preservar todos estos eventos que se realizan en la biblioteca. Ahora pasamos a los fondos personales sonoros. Dentro de los fondos personales más importantes para la biblioteca se encuentran el de Luciano Londoño López y el de Belisario Betancur Cuartas. Hablando del fondo de Belisario Betancur Cuartas, encontramos un primer trabajo con aproximadamente 460 cassettes de audio que nos hablan de la vida política de Belisario Betancur entre los años 1978 hasta el año 1982, en el que fue elegido presidente de la República. También tenemos una segunda colección de cassettes con más de 1000 cassettes, en el cual vemos a un Belisario un poco más alejado de la política, ya más intelectual y ya más conviviendo con el conocimiento general, con varios intelectuales. Tenemos conversatorios acerca de política, literatura y ciencias sociales. ¿Ya quieren agregar ustedes algo? Sí, Cris, cuéntanos un poco como ¿Qué he encontrado? ¿qué es lo que tenemos en los que estamos trabajando? ¿Cuáles son los que estamos trabajando ahorita? Bueno, en este momento estamos haciendo la intervención de los registros sonoros que hacen parte del periodo de campaña presidencial de Belisario Betancur para la última elección en la que fue pues ya elegido como presidente, que van, como dijo Juan, del 79 al 82. Es un conjunto en el que encontramos a un Belisario Betancur ejerciendo su rol como político como en todo su furor. Es un periodo muy interesante que él tuvo porque se encontró en campaña durante 4 años. Entonces, después de las elecciones de 1978, en las que él también se había presentado y que terminó pues, en segundo lugar, pero con un margen muy pequeñito de diferencia en la votación de ese periodo, después de eso él emprende como toda una campaña política en busca de su llegada al poder en el 82. Y es muy interesante porque ahí encontramos un Belisario haciendo unos ejercicios de política que no se habían hecho como hasta el momento. Es un fondo muy interesante en esa parte. Incluso cuando uno lo está escuchando, lo hemos comentado en varias conversaciones pues como privadas, hay una cosa muy interesante y es que podemos tener un reflejo de lo que era Colombia en la década de los 80, porque en esos registros sonoros él hace un recorrido por todo el país, entonces viaja por diferentes regiones, buscando el apoyo de los ciudadanos y hace un ejercicio muy particular porque tenía una cercanía con los ciudadanos, entonces no se va a la plaza pública a estar en tarima, sino que coge un megáfono y recorre las calles para conversar con la gente. Entonces hay una retroalimentación. Entonces lo que uno puede escuchar es como todo ese contexto que está efervesciendo alrededor de él, no solo pues en sus recorridos, sino también a través de manifestaciones que hacía la gente. Entonces hay cuñas políticas que hacían las personas de las regiones en sus ritmos musicales. Encontramos también entrevistas con él, entonces la gente le está contando, venga, en esta región en particular tenemos esta problemática. Y eso es muy interesante porque uno se devuelve 40 años atrás y el país que observa es otro. Incluso uno no, pues en este momento uno no dimensiona territorialmente que el país en esa época estuviera dividido en intendencias. Que no fueran departamentos, sino que hubiera una cosa que se llamaba intendencias
y que la gente de las regiones fuera a buscarlo, a decirle, mire, el centralismo está dificultando que nosotros podamos desarrollarnos como territorio. Entonces eso es muy chévere porque te muestra otro país y es una lectura que se hace completamente diferente porque no la estás haciendo a través de la vista, que es como generalmente lo hacemos con las fotografías, con la lectura, sino que te tienes que concentrar en otro sentido. Ok, entonces, un poco para comprender, porque siempre hemos pensado que el material documental es escrito, ¿no? Ajá. Y en algún momento comenzamos a entender que el material documental también era visual, es decir, las fotografías. Y ahora estamos trabajando material documental que es sonoro. Entonces, hemos considerado dentro de la biblioteca que es como el criterio para entender que este material tiene un valor? ¿Qué es lo que nos lleva como biblioteca a enfocarnos en, primero, pues hacer un proceso de digitalización, pues que Juan nos podrá hablar un poco de eso ahora. Segundo, a hacer un proceso de restauración digital, pues de ese mismo audio. Y tercero, pues a divulgarlo. Entonces, ¿qué es lo que le da como esa punto de atención a la biblioteca para que nos metamos con este tipo de material? Bueno, yo creo que al principio lo mencionaban ambos, y es que la biblioteca hace mucho tiempo dejó de ser un espacio concentrado en ofrecer servicios únicamente bibliográficos. Hace mucho tiempo esa labor de la biblioteca fue evolucionando. Incluso fue evolucionando como con la relación de los mismos ciudadanos que iban buscando otras cosas a la biblioteca. Ahorita, dentro de la misión y la visión de la biblioteca, hay una partecita que es muy interesante y es que la biblioteca tiene un compromiso con el patrimonio documental de la nación y tiene un tiene un compromiso con el patrimonio de la región, porque dentro de sus fondos, dentro de sus colecciones, tenemos la Sala Antioquia y la Sala Antioquia se fue constituyendo como a lo largo, yo creo que sin pensarlo. Ella se fue conformando en un espacio en el que se albergaba la memoria de la región de Antioquia. Entonces, en ese espaciecito, cuando la biblioteca empieza a ver, tenemos un montón de colecciones muy interesantes, ¿cómo podemos hacer para que la comunidad acceda a esto? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar para preservar esta información? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y se mete en todo ese entramado, pues se diversifica. Y ahora la intención de la biblioteca, uno de sus intenciones o de sus objetivos misionales es precisamente servir de puente, de ventana de la ciudad para que mire hacia atrás. Y lo hacemos a través de ¿qué? A través de estos fondos y de colecciones. Y hablando un poco de eso de la preservación, ya para como preguntarle a Juan, Juan, ¿cuál es ese proceso que hacemos de llevar ese cassette, que es un medio análogo, a un medio digital como este? ¿Cuál es el proceso que hacemos? ¿Qué implica eso para el cassette y pues para la información que está contenida en ese cassette? Bueno, básicamente el trabajo de la biblioteca piloto para estos archivos sonoros está resumido en dos grandes pasos que realizamos. El primero es la conservación y el segundo es la preservación. En la parte de la conservación, lo que hacemos es justamente conservar estos soportes originales donde se tiene la información, y ya la segunda parte, que es la preservación, lo que hacemos es coger esta información que se encuentra en este soporte análogo y lo trasladamos a un medio digital. ¿Por qué hacemos eso? Porque estos soportes necesitan tanto de equipos complejos para su reproducción, como también necesitan tener medios especiales para que se puedan conservar aún más en el tiempo. Entonces, aquí es en donde entra a funcionar la preservación. Listo, la primera parte de la conservación tenemos muy en cuenta no solamente lo que son los soportes análogos. Muchos de nosotros conoceremos entre los soportes análogos de audio más famosos, que son cassette de audio, las cintas de carrete abierto, el disco de vinilo,
y en casos muy extraños los cilindros de cera, los de abuelos, de los abuelos de los abuelos. En esta parte ya tendríamos que pensar en cómo vamos a conservar estos materiales análogos. Lo primero que realiza la biblioteca es una evaluación de su estado. Dentro de todo este soporte análogo representa el documento sonoro que va a conservar la biblioteca. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos vamos a concentrar en esto que es el cassette, sino que también nos vamos a concentrar en esta parte que es la carátula y toda la documentación que tenga en su interior, también la caja que representa la unidad de almacenamiento. Muchas gracias. Entonces, a todo este material se le hace una evaluación para encontrar su estado, para encontrar el estado en el que se está conservando. Después de esto, se comienza con el proceso de limpieza y mantenimiento preventivo. En el caso de los cassettes, los principales pasos para lo que es el mantenimiento y dejar nuestros equipos, nuestros soportes en óptimas condiciones es realizando una limpieza para eliminar partículas extrañas. ¿Qué son estas partículas extrañas? Lo que conocemos como polvo, lo que conocemos como la grasa propia de nuestros dedos es una partícula extraña. Se realiza esta limpieza y ya luego se llevan los soportes a lugares acondicionados. Ya tú nos dirás cuáles son esas condiciones especiales en las que conservamos nuestros materiales, en los que se almacenan los materiales para para cumplir esta parte de la conservación. Ahora vamos a la parte de la preservación, que es la parte digital. Cuando ya tenemos nuestro material conservado, lo que procedemos es hacer una conversión de formatos análogos. Por ejemplo, este es un formato magnético de almacenamiento de información, lo llevamos a medios digitales. Ya en los medios digitales ya podemos reproducirlo, por ejemplo, por el computador, por nuestros celulares o por cualquier otro dispositivo virtual, y podemos encontrarlos en internet, en la nube, en muchas otras partes. Para hacer esta preservación se realizan 3 pasos. El primero, la digitalización. La digitalización es importante. Para la digitalización se necesita lo que se llama una cadena de conversión análogo-digital. Esta cadena de conversión la compone el dispositivo que reproduce nuestros cassettes, que por eso también se conserva. La casetera. La casetera, lo que llaman casetera, pletina, el deck o el aparato que hace que esto funcione. Eso, básicamente estos 3, conozco esos 3 nombres, pero sí. Entonces, pero ven, Juan, eso se puede hacer, o sea, yo pongo mi casetera y lo pongo enfrente del computador y ya se digitaliza, o cómo, ¿qué es lo que haces? Justamente viene aquí la segunda parte, por eso es que ahí es donde pasa la en magia. la cadena de conversión análoga digital. La segunda parte, la segunda parte es el conversor análogo digital. ¿Qué es este conversor? Este conversor es un dispositivo que nos permite transformar datos análogos, por ejemplo, esta información magnética, en código binario, que es básicamente de lo que se componen nuestros archivos digitales. Entonces, el audio va a pasar directamente desde el reproductor de nuestros soportes hacia el conversor análogo digital. Este conversor realiza la conversión, valga la redundancia, de archivos análogos a digitales, y luego pasa a nuestro sistema de almacenamiento y procesamiento de la señal. Este sistema básicamente es una computadora que tenga un disco duro y que tenga un programa en el que podamos ver la señal digital. Ya esta primera parte es la digitalización. En la segunda parte es la restauración. ¿De qué compone la restauración?
Lo que vamos a hacer es la información que sacamos de aquí, la vamos a optimizar para que pueda ser escuchada de una mejor forma, ya que muchas veces estos materiales análogos encontramos que la información está grabada de una forma o no muy ideal o tosca, y puede ser que muchas veces encontremos cassette con muy poquito volumen o que tienen un volumen muy exagerado, una ganancia muy Yo exagerada. ahí quisiera meter la cucharada porque finalmente lo que es muy interesante de este proceso es que nos va a permitir que lo pongamos a disposición de los usuarios, porque el cassette como tal no se puede poner en una casetera dentro de la biblioteca y sí, venga señor usuario, escúchelo desde la casetera. No sería posible para la preservación de la cinta, se Eso, y dañaría. justamente Entonces, finalmente la intención es que podamos acceder a esa información haciendo esas conversiones digitales. Y claro, otra cosa que yo quería apuntar ahí es que esta es información que yo quiero que tú nos expliques bien porque es una cosa Muy técnica. compleja, sí, y es una cosa bastante técnica, porque la información tú no coges y la pones en el aparatico y la reproduces y ya, porque así tampoco es, porque esa cinta que lleva guardada 30 años, 40 años, sufre unos deterioros y eso afecta la calidad del sonido después cuando nosotros... Entonces yo quiero Que nos expliques que un nos poco expliques eso. más porque eso es muy interesante y es una cosa muy técnica que uno a veces obvia y pasa como por alto, porque uno piensa que meten la maquinita, ella hace su magia y ya. bueno, para esto básicamente tendríamos que conocer qué es un cassette. El cassette básicamente es un sistema, ya conocemos que de cinta magnética. Entonces de ahí ya tenemos nuestra primera recomendación para una buena conservación de nuestros cassettes, y es en lo posible que no tenga ningún contacto con algún material metálico, ya que esto puede cambiar la polaridad del contenido magnético y puede deteriorar la información que tiene. ¿Qué otra parte? Bueno, entonces, este cassette tiene unos componentes muy pequeños, que es lo que permite que la cinta gire Los tienes entre ahí. carrete y carrete. Entonces, vamos a mostrar unos que son, por ejemplo, estas bolitas. Estos son los carretes. Estos carretes obviamente van al lado y lado de van al lado y lado del cassette. Para los que conocimos la cinta de carrete abierto, no sé si sepan que estos carretes eran el doble o el triple de tamaño, eran muy grandes. Entonces, en los 70, sí. Fue en los 70 que entró el cassette en furor, ya que es un dispositivo que es un dispositivo muy compacto y que nos permitía almacenar mucha más información que las propias cintas de carrete abierto. Se volvió gracias al cassette, la música se convirtió en algo popular, porque las personas ya podían grabar, ya podían hacer sus propias grabaciones y no se necesitaba depender de una emisora para escuchar nuestra música favorita, o de alguien que tuviera el equipo especial para grabar Escuchar algo los que nos discos. gustara. Ok. Listo. Otras partes, esta laminita, si quieres la muestras, esta otra también. Eso se conocen como láminas de suspensión. Creo que son súper frágiles, parecen papelito. Sí. Estas láminas, por ejemplo, yo tengo aquí una transparente que es la que tiene este cassette. Estas láminas de suspensión lo que hacen es justamente proteger la cinta de un contacto externo con el cassette propiamente. Vamos a ver si tenemos aquí algún otro componente. Estos dos componentes que son muy importantes, ya que los comiencen a rotar, que son la almohadilla de sujeción
que es la que nos va a dar el contacto de la cinta con el transductor que tiene la reproductora. Es muy importante que esta almohadilla de sujeción esté en óptimas condiciones, porque básicamente ella es la que nos va a permitir que el reproductor, que el transductor que tiene nuestra reproductora de cassette pueda reproducir fielmente el contenido de la información. Y la laminita metálica se llama escudo magnético. Sí, qué pena. Escudo magnético. ¿Qué hace el escudo magnético? El escudo magnético lo que nos permite es proteger el contenido del cassette, el contenido del carrete, para que no pase ninguna interferencia magnética al momento de la reproducción o de la grabación de la información en la cinta. Bueno, entonces unas pequeñas recomendaciones para los que tengan cassette antes de reproducir sus cassettes en los reproductores, para las personas que lo tengan, y es hacer algo que se llama calentar la cinta. Calentar la cinta es coger el cassette y adelantarla y retrocederla antes de hacer la reproducción. Como hacer una rebobinación hacia adelante y hacia atrás. Esto para permitir que la cinta pueda recuperar su flexibilidad, ya que, como vemos en este caso tenemos una cinta que ha estado estática durante mucho tiempo, y el tramo de la cinta que está mucho más cercano hacia el carrete tiende a deteriorarse por la presión justamente de esa acumulación de cinta. Del tiempo que lleva guardado. Entonces uno, cuando ve un aparatico de estos, no se imagina todo lo que tiene y todo lo que hace que sea posible su reproducción, y un poco lo que estamos tratando es de poder sacar la información que está en él, ¿no? Porque pues todavía no lo podemos escuchar. Y parte de ese proceso de preservación digital un poco es cuando tú lo pones a digitalizar, ¿lo digitalizas rápidamente o cómo se digitaliza? Pues el proceso de digitalización básicamente es en tiempo real, porque no podemos permitir que la información se pueda deteriorar debido a reproducir la cinta rápidamente. Es decir, O que sea, si tú la pones- cinta dura 60 minutos, y la los 60 digitalización, minutos ok. es lo que dura la digitalización. Entonces un poco ya hablando pues de esos tiempos, Cris, cuando tienes una cinta de 60 minutos de las que ya ha restaurado Juan, en esos 60 minutos ¿es un registro o es toda la información o qué encuentras dentro de esos 60 minutos? Bueno, es muy interesante lo que encontramos en esos 60 minutos, porque hemos tenido cintas en las que, listo, tiene varias intervenciones, entonces él se fue con su grabadora. Yo me imagino que ustedes, yo creo que todos los que estamos acá tuvimos la oportunidad de grabar una cinta, y uno podía pararla y todavía tengo cinta para grabar más adelante. Ok. Pues eso hacían ellos también. Estamos en una ciudad, grabamos 30 minutos, vámonos para otra y terminamos de hacer el uso de la cinta. Entonces puede ocurrir eso, que encontremos 2, 3 intervenciones. Pero también puede ocurrir que es que en una conferencia, porque él además era una persona con un bagaje cultural intelectual muy amplio, y pues lo invitaban muchísimo a dar conferencias sobre temas de economía, sobre café, sobre literatura, porque él tenía un amplio repertorio para hablar. Entonces puede que solamente en un cassette esté la mitad de una conferencia y que tengamos que buscar en otro el resto de la conferencia. Entonces el sonido es una cosa el sonido está representado como en tiempo, como que la forma que nosotros tenemos para medir el sonido, porque no lo podemos tocar, no podemos contabilizarlo de otra forma, es a través del tiempo. Entonces, claro, en este cassette, que es de 60 minutos, puede haber
una sola intervención o puede haber la mitad de una, eso es variable. Bueno, y supongamos que, pues que en este cassette que tiene 60 minutos encontremos 2 o 3 intervenciones. ¿Cuánto tiempo te demoras haciendo como ese análisis? ¿Qué es lo que haces cuando haces el análisis de la Ok. información? Porque Juan te entrega el registro y te digital. dice, Cristina, aquí Belisario habló de este tema. ¿Y tú Listo. qué haces? ¿Esa es suficiente información para ti o qué es lo otro que haces? Bueno, nosotros aplicamos un proceso que se llama descripción archivística. La descripción archivística tiene unos parámetros, están parametrizados internacionalmente con una norma que se llama la ISAD-GED. Y a nivel nacional también existen unos parámetros que nos da el Archivo General de la Nación. Entonces, nosotros tenemos unos parámetros establecidos para hacer esa intervención. Sin embargo, la biblioteca, como tenemos unas particularidades que encontramos en el fondo, a esos parámetros que nos entrega, le sumamos otros más. ¿Por qué? Porque es lo que nos encontramos con la información que tenemos. Entonces, la idea cuando nosotros tomamos esta información es poderla transmitir a las personas. Y por eso tenemos unos estándares de información que tenemos que retirar del soporte. Entonces, pues sacamos lugares, personajes y contamos. El plus de lo que hacemos es que como tenemos un cassette de 60 minutos, si yo se lo entrego al usuario y le digo, mire, escuche 60 minutos, acá va a hablar de educación, pues el usuario va a decir, Dios mío, pero tengo que escuchar toda la hora para saber qué está diciendo. Entonces lo que nosotros hacemos es escuchar. Juan David divide el registro sonoro en unas piezas lógicas. Entonces, por ejemplo, del minuto 1 al minuto 5 puede estar hablando de educación primaria. Ok. Y del minuto 6 al minuto 10 puede estar hablando de la universidad abierta y a distancia, que era una propuesta que él tenía. Ok. Y del minuto 15 al 20, entonces ya él va a estar hablando de la posición de la iglesia. Ok. Pero del minuto 25 al minuto 30 ya va a estar hablando de las políticas del Estado. Y del minuto 30 al 40 me va a hacer una crítica del gobierno de Turbay. Ok. Entonces lo que nosotros hacemos es especificar en cada segmento de qué temáticas él está hablando, para que las personas no tengan que escuchar los 60 minutos de audio, sino que pueda ir directamente al fragmento que necesita. Sí, porque no tendría mucho sentido uno, pues sí, ya lo escuché yo y sé que habla de educación, pero el usuario lo necesita y lo tiene que escuchar completo para saber más o menos qué dice. No, el chiste del ejercicio es precisamente que la persona que se acerca pueda ir directamente al espacio que quiere. Y por eso también hacemos otro procedimiento en la biblioteca, y es que además de montar la descripción en el catálogo de lo que tiene el registro sonoro, estamos poniendo el registro sonoro. Estamos poniendo el pedacito para que las personas puedan cliclear y puedan escucharlo. Y no tengan que dirigirse a la biblioteca, buscar el cassette, sino que de una vez puedan realizar el ejercicio La búsqueda completo. por internet. Otra cosa muy interesante que hacemos con Belisario es que hemos necesitado hacer también un proceso de investigación. Porque, como decíamos, no es igual lo que asumimos por educación ahorita a lo que asumíamos en 1979, en los 80. Estamos hablando de un marco completamente diferente, porque teníamos un marco jurídico distinto, porque las problemáticas eran otras, porque las intenciones eran diferentes. Entonces, ha sido un ejercicio que hemos hecho de la mano, pues lo hemos hecho paulatinamente, de sentarnos a analizar qué es lo que estamos encontrando ahí, como qué vemos. Ok. ¿Y siempre habla Belisario? O sea, ¿siempre estás escuchando a Belisario? Porque yo he tenido la fortuna de que cuando Juan David hace las digitalizaciones, las tiene que hacer con sus hermosos aparatos y yo las escucho. Entonces hemos escuchado cosas bastante interesantes y ahorita Juan nos mostrará dos ejemplos. Sí. Entonces, sí, para mostrar si nos muestras dos ejemplos de lo que es el proceso de restauración.
¿Puedes colocar el ejemplo 1, por favor? Sobre algunos puntos de interés relacionados con la política conservadora. ¿Quién sabe quién es ese? Con motivo de mi visita a Antioquia y respetuosamente quiero acceder a esa petición, ¿Quién dijo? aprovechando este auditorio que Ese sin es un muy duda buen oído. es el más calificado que se puede conseguir en el país. Pretendo hacerlo conversacionalmente para que manifieste mi opinión sobre algunos puntos de interés relacionados con la política conservadora. Con motivo de mi visita a Antioquia y respetuosamente quiero acceder a esa petición, aprovechando este auditorio que sin duda es el más calificado que se puede conseguir en el país. Pretendo hacerlo conversacionalmente para eliminar todo alarde retórico. Conserva tanto el material original como el material que se le hizo algún tipo de intervención, porque a pesar de todo, el ruido nos habla de una historia, el ruido que hay alrededor, por ejemplo, ese siseo que había más que todo lo que eran las frecuencias altas, nos habla de una historia, nos habla de una calidad, de un cassette que fue hecho en el año de 1970 por una de las empresas que ahora son un emporio mundial, que fue la Sony. Ellos comenzaron con dispositivos de audio, comenzaron con cassette, comenzaron con reproductores, comenzaron con cositas hogareñas, pero ahora ya vemos que es todo un emporio en cuanto a equipos, lo que son televisores, equipos de sonido. Todo eso es una historia que nos conecta hacia el pasado y nos lleva a mirar de otra perspectiva el futuro. ¿Podrías colocar, por favor, el segundo ejemplo para ver que el segundo? Identifiquen el personaje. Ah, sí, aquí damos Pilas, premio. activen el oído. Parlamentarios y jefes conservadores que en este momento nos honran con su visita, hombres y mujeres conservadores de Antioquia. Voy a ser breve, porque la hora está avanzada y tenemos unos compromisos. Tengo que decirles sinceramente, en el lenguaje moderno, pero más preciso, El 4. cuando hace 4 meses, parlamentarios y jefes conservadores que en este momento nos honran con su visita, hombres y mujeres conservadores. Ese fue uno de los presidentes del Partido Conservador en el 70, Mariano Ospina Pérez. Entonces un poco se rajaron en historia, qué mal. No, es que ese no les tocó, No. estamos muy jóvenes, ese no nos tocó. ¿Vio? No nos tocó. Eso es un poco cuando nosotros encontramos, digamos, estos materiales. Una cosa de las que mencionaba Juan es el medio de grabación. No todos estos materiales fueron grabados en un espacio cerrado, controlado, tipo estudio. Y entonces, claro, si escucharon en el segundo, hay mucho ruido de fondo. Es como si hoy en día pusiéramos un cassette aquí en la mitad y tratáramos de grabar esta conferencia y se escucha absolutamente todo el ruido exterior. Entonces, lo que tratamos un poco con este proceso de preservación digital es no quitarle esa parte importante que es de la historia propia de la grabación, pero sí permitir que ustedes el día de mañana puedan entender que el señor que estaba hablando ahorita era Mariano Ospina Pérez un poco mejor que en la primera grabación, que en la segunda. Y la primera grabación donde estaba Álvaro Gómez Hurtado tenía ese sonido de lluvia, que es como un mugrecito para los oídos. Entonces, la segunda parecía ya un poquito más grabada en un ambiente más controlado. Entonces, estos procesos requieren no solo digitalizarlo en tiempo real, como dice, si dura 60 minutos, son 60 minutos de grabación, sino que a su vez hacemos una copia digital
tal cual como viene el original, es decir, hacemos un máster digital y a partir de ese máster digital tomamos una copia y es la copia que intervenimos. El máster original queda como la evidencia de cómo estaba el cassette, para que el día de mañana, si hay una mejor tecnología tal vez, si hay más recursos, se pueda de pronto corregir esas cosas que hoy en día por la tecnología ya no se pueden corregir. Muchas veces yo le pregunto a Juan, cuando él me pone este tipo de audios, porque analizamos mucho qué podemos limpiarle y qué no podemos limpiarle, pues porque no podemos dejarlo limpio, inmaculado, porque es importante entender que dentro de esa voz que tenemos, ¿sí?, está también colado ese ruido de fondo, y si eliminamos ese ruido de fondo, tal vez dañemos la voz, entonces ya no suene como Mariano Ospina Pérez, o como Belisario Betancur, o como Álvaro Gómez Hurtado, sino como otra persona completamente diferente. Entonces, eso es lo que llamamos el respeto por el original, siempre respetando cómo es el original. Entonces no es como vamos a optimizar y que esto suene como si Álvaro Gómez tuviera 15 años o Belisario tuviera 15 y estuviera aquí, sino vamos a entender un poco que es una época particular y que el sistema de grabación de esa época en particular pues tenía unas dificultades también. Entonces, cuando hablamos un poco, Cris, de la plaza pública en la que salían los candidatos en esa época, y trasladándolo más bien a esta época, ¿qué sería la plaza pública en esta época? Bueno, de eso también hemos hecho nuestros análisis, porque ahora nuestra forma de participación con los personajes políticos pues ha cambiado mucho, porque nosotros estamos enterados todo el tiempo de lo que opinan los candidatos, de lo que opinan los senadores, que lo pues están publicando todo en Twitter, en Facebook, en sus redes sociales. Entonces, en tiempo real tenemos muchísima información. Incluso a veces nos comparten más cosas como de las que necesitamos estar enterados en algunas oportunidades. Antes no era así, pues antes para entrar en contacto con ese candidato pues había que esperar a que fueran las elecciones. Y yo creo que ese fue como uno de los plus que tuvo Betancur, que lo comentábamos también, y era que él salía, no estaba en la plaza pública, como decir, llegó mi avión a Río Negro, me traslado hacia Medellín y estoy un ratico en el Parque de los Deseos y hago mi presentación y me voy. No, él llegaba y empezaba a hacer recorridos por los barrios y recogiendo gente. Él se iba recogiendo gente y megafoneando. Entonces era con el megáfono. Entonces imagínense cómo eran las grabaciones. Si él iba con un megáfono y la grabadorcita se la ponían a un ladito. A veces hay mucha dificultad para entender ciertas cosas, pero esa era otra forma de hacer política. Ahorita tenemos otros recursos para participar, como les decía, el Facebook, el Twitter, ya la plaza pública es Internet. Claro. Pero antes la plaza pública era la efervescencia pública, era el contacto con la gente. Okay. Con la bandera, con los eslogans. Claro que sí. Hoy lo ponen en el perfil de Facebook. Hoy ponen la bandera en el perfil, en la fotico. Exacto. Entonces, ya como para ir terminando un poco este conversatorio. Preguntas, ¿no? Sí, después, o sea, Okay. nosotros Ya, y después ellos. Ya. ¿Cuál ha sido, en pocas palabras, Cris y Juan, las dificultades que hemos tenido en este proceso? Entonces, si quieres, le digo, Juan nos contesta y luego tú. ¿Cuál ha sido la dificultad en la parte técnica, que es la parte que tú haces en este proceso? Pues básicamente la conservación de los materiales originales. Estos materiales, a pesar de que el cassette es un soporte que de cierta forma esta carcasa protege la cinta, la cinta está supeditada a deteriorarse por condiciones climáticas, a deteriorarse por el paso mismo del tiempo. El plástico puede durar hasta 500 años y justamente esta cinta está hecha de un plástico, pero el material magnético, que es el que recubre la cinta, no tiene ese mismo tiempo de duración. También los usos, para aproximadamente un cassette puede tener
100 usos, 100 usos con un sonido óptimo y una posibilidad de grabar hasta 25, 30 veces sin perder calidad de sonido. Pero cuando por ejemplo yo en la parte de la digitalización coloco un audio y ese audio suena de una forma tan extraña o tan mala, por ejemplo que uno de los casos más difíciles para mí es, por ejemplo, cuando habla Belisario Betancur, pero él está hablando así, pegado con el micrófono acá pegado, y eso suena muy horrible, muy horrible. Entonces, esa es una de las complicaciones. Creo que lo he entendido bastante. Sí. El ejemplo estuvo bueno. Sí, hay fragmentos, por ejemplo, por la parte de la restauración de audio, uno puede terminar tranquilamente un audio en 2, 3, 4 horas, pero hay audios que pueden demorarse unos 5 o 6 días, porque tiene que estar nivelando los volúmenes para que no vaya a crear una distorsión, que se pueda escuchar la voz del conferencista en la medida de lo posible, porque obviamente la digitalización depende totalmente del estado del original. Cris. Bueno, para mí lo más complicado es conseguir información. Conseguir información. Conseguir la información sobre el periodo es complejo, pero ha sido también muy interesante, es como un reto. Entonces, nosotros con Belisario Betancur pasa una cosa, y es que él como personaje, esa parte que tiene de académico y de intelectual lo lleva a ser muy claro en sus alocuciones. Entonces, es muy claro con sus mensajes y es muy coherente en lo que dice. Pero entonces, a veces, cuando uno lo está escuchando, como yo estoy en el año 2022 y tuve una realidad en la que estudié muy distinta a la realidad que tuvo él, a mí no me tocó la Constitución de 1886, entonces no conozco ese esquema. Y estoy acá, entonces a veces él dice cosas y yo quedo como, ¿qué estará diciendo? ¿Por qué está hablando de ese tema si yo lo concibo de otra forma? Okay. Entonces toca hacer el ejercicio de, no, es que él está hablando en 1978, en 1980. Entonces yo tengo que ir a averiguar por qué está diciendo eso. Okay. Y como me lanza muchos temas de actualidad, toca empezar a buscar. Hay una anécdota que se las voy a contar por si alguno acá la recuerda, y fue un acontecimiento que tuvo con Alfredo Gutiérrez. Yo no sé si ustedes recuerdan que Alfredo Gutiérrez en los 80 lo tuvieron detenido un tiempo en Venezuela. Y entonces yo quedé como, Alfredo Gutiérrez en Venezuela, ¿qué pasó ahí? Fue que estuvo en un concierto y durante el concierto cantó el himno venezolano con el acordeón. Mira, vio que acá tengo información, y yo toda embolatada. Y yo me embolaté mucho porque yo era, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el incidente? ¿Cómo cuento este incidente? Se sintieron ofendidos y lo tuvieron detenido. Y él dice que le quitaron el pasaporte, porque eso no se hacía. Entonces la información, mira que ahorita estaba buscando precisamente libros de los 80, para que me cuenten historias, porque de esas historias se nutren los registros, y ese es el chiste de contar qué tienen ellos, de sacar esas cosas. Entonces esa es como la complejidad. Sí. También hay que comprender un poco que no todos los fondos son iguales, no todos los fondos personales son iguales. Juan lo mencionaba, que tenemos el fondo de Luciano Londoño, es un fondo completamente diferente, es un personaje completamente distinto, y entonces obviamente el tratamiento pues no es igual, o sea, hacemos las digitalizaciones y las restauraciones, pero digamos el tratamiento de la información no es igual, no podemos asumir que están hablando siempre de lo mismo o que es el mismo tema, pues más bien. Entonces, un poco lo que queríamos contarles es como ese proceso de conservación en general que hacemos en la biblioteca para que estos materiales puedan posteriormente ser consultados por ustedes, y que ese proceso de conservación no es solo guardar adecuadamente el cassette dentro de su cajita,
sino que tiene que ver con todo ese proceso de investigación que hace Cris, por ejemplo, y todo ese proceso de restauración digital y de preservación digital que hace Juan. Entonces, un poco es para que pues se animen también como a consultar los audios de la Biblioteca Pública Piloto. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Espérame un segundo, pido el micrófono. Juan, si quieres, se los pasas. Vamos a las preguntas. Es una muy cortica, buenas tardes. Me parece muy interesante pues como toda esta digitalización de este patrimonio sonoro. ¿Dónde podemos consultar estos audios? ¿En qué parte del catálogo? ¿Cómo podemos saber que ya está listo para ser consultado? Ok, todo lo que sea digitalizado, tanto documental, o sea, documentos escritos, fotografías y audios, están en el link de la Biblioteca Pública Piloto, www.bibliotecapiloto.gov.co, en el link que dice BPP Digital. En BPP Digital tú haces clic y pones, por ejemplo, Belisario Betancur, y allí te sale si es audio, si es una grabación sonora, si es una foto, si es un documento. Y ya ahí entras a cada pues uno de esos links y ahí recibes la información, ¿no? Entonces, en este momento estamos subiendo La parte de la campaña de Belisario Betancur. Esperamos que ya a final del año estén pues los audios subidos completamente y con toda la información para que sea mucho más asequible. ¿Quién tiene otra pregunta, señora? Bueno, yo llegué tarde, entonces no sé si hubo presentación. ¿Qué profesión tienen ustedes para lograr hacer ese trabajo pues tan importante y tan como un poquito pues como laborioso, sobre todo porque ustedes no conocen la voz de todos los personajes? Entonces uno remitirse, por ejemplo, a la voz de Mariano Espina Pérez, no tenía ni idea pues cómo hablaba él. ¿Cómo logran eso? Y la profesión de ustedes, ¿cuál es? Bueno, si quieres, Juan. Yo voy contestando porque Juan no tiene micrófono. Sí. Yo soy politóloga, he trabajado hace 10, 12 años con archivos históricos y entonces pues siempre he sido muy encarretada con los archivos históricos y me han tocado, he sido muy afortunada porque me han tocado todos los formatos y todos los procesos archivísticos. Entonces cuando apareció era muy interesante porque era un nuevo formato dentro de lo documental, que es el registro sonoro, que casi nadie en el país, es muy reciente el ingreso de los medios audiovisuales, pues su análisis, su estudio, como su interés. Entonces fue una oportunidad muy chévere porque se combinó los dos. Y aparte de un político. Ajá. Y aparte de un político. Entonces yo soy politóloga, me pareció muy chévere analizar el fondo y bueno, esa soy yo. Y bueno, por mi espérame. parte. Y con respecto a lo que decías de cómo hacemos, ese es un camello y es un camello muy interesante cuando llega una voz nueva, porque entonces a uno le toca agudizar el sentido, porque entonces usted escucha, tienes que escuchar toda la conferencia y la conferencia te da todas las pistas. A veces no te dice el nombre, tú no sabes quién es ese personaje, pero empieza, cuando yo en mi mandato, entonces tú dices, mandato, tuvo que hacer presidente, o presidente o alcalde, tuvo que ser importante. Te van lanzando pistas. O cuando pasó tal cosa, entonces tú dices, bueno, es de tal año, este audio es de tal ciudad, y también nos remitimos a otros soportes. Es muy chévere a veces con los documentos que hay en Señal Colombia, porque en Señal Colombia hay discursos, entonces uno empieza a escuchar la voz de esos personajes y ya ahí empieza a hacer las relaciones. Y también, pues como hemos escuchado tantos en este momento, entonces ya tenemos como un banco, uno va guardando su banco de voces en una listica, como esta es la voz de Álvaro Gómez, esta es la de Beli, esta es la de Ramírez Ocampo, esta es la de la generala, y uno les va cogiendo más o menos el estilo. Entonces, pero es muy chévere, es un rompecabezas. Y yo por mi parte, yo soy tecnóloga en informática musical y actualmente estoy estudiando producción musical.
También tengo experiencia en orquesta, pues en interpretación, interpreté violonchelo hace mucho tiempo en orquesta sinfónica y eso también, ese conocimiento Te lo musical digo. me ha ayudado a comprender de que no es solamente los instrumentos los que tienen la música, sino también la voz humana y no solamente cantada, sino también declamada. Por ejemplo, Belisario Betancur. Es interesante escuchar la forma en la que Belisario Betancur se dirigía hacia las personas, la forma como los atraía, esa oratoria que tenían esos políticos hace mucho tiempo, cómo acentuaban, cómo hacían como para llegar a una parte relajante y luego acentuar esa idea que querían expresar para enardecer a la gente, como decía la compañera Cristina, y uno va comenzando a aprender. Y por mi parte ya he aprendido justamente a identificar voces de varios políticos de antaño mediante estos registros sonoros. Claro, Pero ahí hay una por detrás una también. por detrás. No se les olvide regresarnos los juguetes de Juan. Las cositas de Juan. Si Colombia, Usted me presentó. Ahorita me presento. si Colombia ha tenido tantos presidentes, ¿por qué solo hablan de Belisario Betancur? Porque Muy buena pregunta. es el fondo. Belisario Betancur es antioqueño, ¿verdad? De Amagá, sí señora. Y resulta que él personalmente entregó su fondo a la biblioteca. Por eso hablamos de Belisario, porque él entregó el fondo. Él donó el fondo en dos momentos, en el 2009 y luego en el 2018, antecitos de fallecer. O sea, el año en el que falleció, él dona la segunda parte. Entonces, la primera parte son todos sus discursos, como lo decíamos, todos sus discursos políticos, antes de ser presidente, porque nosotros tenemos dentro de la parte documental del fondo, dentro de lo escrito, tenemos documentos que son cuando él era presidente, pero son documentos prácticamente personales, que le mandaban a él de alguien que le mandaba, señor presidente, estamos en este problema, no sé qué, porque los otros documentos sí son del Archivo General de la Nación, los que se producían en la Casa de Nariño, sí deben estar almacenados en el Archivo General Y de la todos Nación. los documentos que son producidos por los presidentes en el ejercicio de sus labores están en el fondo de los presidentes del Archivo General de la Nación. Entonces nosotros tenemos, pues la biblioteca tiene a Belisario Betancur, que es el único pues expresidente que tenemos, es por esa razón, porque él entregó su fondo, la parte documental, la parte bibliográfica, su colección de biblioteca se la entregó a la Universidad Pontificia Bolivariana. Ellos tienen en la Biblioteca de la Bolivariana, tienen un fondo patrimonial que está compuesto por la biblioteca personal de Belisario Betancur. Entonces, por eso es que hablamos de Belisario, y particularmente porque en este fondo es donde hay este tipo de material. No todos los fondos que tiene la biblioteca, los fondos documentales, que son aproximadamente 32, 33, tienen cassettes de audio, pues información sonora. Casi todos tienen información documental, recortes de periódicos, fotografías, y este en particular pues tiene cassettes de audio. Muchos de esos cassettes de audio tienen discursos y esos discursos están en la biblioteca porque los entregó con esos cassettes, por eso hablamos de Belisario. Sí. Bueno, yo creo que me imagino que voces y anécdotas y Muchas. chismes las que se han averiguado ustedes en esos audios absolutamente magníficos, pues. Yo quiero saber cuál discurso, cuál voz los ha cautivado y cuál voz los ha dormido, cuál López Obrador se han encontrado dentro de los audios que han visto, que han oído. A mí se me escapa el nombre porque es que me duerme mucho, es muy aburridor. El hijo de Guillermo León Valencia, que fue un dirigente muy importante en esa época, él creo que era el director, el jefe del Directorio Nacional Conservador, pesado. Duerme. Duerme porque
su estilo de prosa es muy acartonado. Entonces es excelsísimo, adoradísimo y termina las frases como... Todísimo. Sí, y aburridorcísimo. Aburridorcísimo. Aburridorcísimo, además porque no avanza. Puede hablar 1 hora y no habla de nada porque todo el tiempo está redondeando y además porque le echa flores ay, se me va a ir. A Pastrana Borrero, a Misael. Entonces todo el tiempo le está echando flores a Misael Pastrana Borrero y no avanza y es ahí. Ese es. Sí, a mí, por ejemplo, de los que he escuchado, pero yo no los analizo, yo solo me encargo de la conservación en particular, yo soy la conservadora de la biblioteca. Me encantan todo lo que son la música que está dentro de esos audios, porque aparte de los discursos y eso, tiene música. Entonces, Juan, cuéntanos de la música. Sí, de los 14 cañonazos belisaristas, muy pronto va a salir a la venta. Hemos encontrado, es como la parte más interesante que yo he encontrado, como la música influye también mucho en la política. Podemos encontrar varios fragmentos de audio, podemos encontrar vallenatos, hemos encontrado bambucos y himnos. Y también salsa, también en versión salsa de fragmentos de canciones enteras sobre la campaña de Belisario Betancur. Y entonces es un componente porque cogieron muchos géneros. También hay un fragmento donde interviene, creo que es una estudiantina. Es una estudiantina que está pues improvisa y compusieron una canción para Belisario dentro de su visita, creo que fue al Tolima Grande. Pero sí, o sea, esa parte de la música es muy interesante porque eso pocas veces se familiariza con la política. Entonces, a mí hay una entrevista también que me gusta mucho y es una entrevista que le hicieron con la familia. Entonces estaba la esposa, estaba una hija y fue una entrevista muy chévere porque él es muy familiar, es muy cercano, es un personaje que se muestra muy cercano. Y en esa entrevista le preguntaron cómo se volvió novio de la esposa. ¿De la primera? De la primera esposa, sí. Y entonces ella cuenta que él la iba a visitar, pero se encontraron porque él era seminarista y a ella la llevaron del colegio. Y él como que le pasó un papelito y le dijo, venga que yo quiero hablar con usted. Y ella se volvió a conversar con ese muchacho y le pareció interesante. Pero él la iba a visitar solo... ¿Los domingos? No, ojalá fuera los domingos, que cada 4 meses, que cada 6 meses, porque solo tenía un vestido. Que se lo prestaban. No, entonces un compañero de la universidad le dijo, no, pues usted va a perder a esa muchacha, póngase los vestidos míos. Y entonces ya pudo empezar a ir. Eso es lo bonito, ¿no? Que no es solo la campaña presidencial, no es solo discursos en donde uno muchas veces escucha cosas que hoy en día son muy actuales, ¿sí? Hoy en día pasa, o sea, no hemos evolucionado en ese aspecto, pero también están estos temas de lo familiar, de él como persona. Entonces uno va conociendo a partir de estos audios y se va saliendo de solo el presidente de 1982 al 86 y va conociendo a ese personaje. Y así son en general pues los fondos. Lo que nos permiten los fondos personales es conocer al personaje. Entonces, estos fondos están en la biblioteca, los estamos trabajando para que ustedes, usuarios de la biblioteca, puedan acceder a ellos, puedan investigar, los puedan conocer y también puedan entender un poco la historia de nuestro país, de la región sobre todo. Tenemos en la Sala Antioquia, pues netamente antioqueños, son todos antioqueños, bueno, excepto Otto de Greif y León de Greif. Pero es porque trabajaron en Antioquia también. Entonces, pues la invitación, porque pues ya nos están diciendo que esto se acabó, ¿sí? Es para que nos consulten, nos visiten y se sigan animando a ir más a la biblioteca. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias.